Los dos cuerpos de la figura están separados por un resorte. Su movimiento se realiza gracias a una fuerza P de 5000 newton. Entonces, rápidamente colocamos datos. Una vez colocados los datos, colocamos nuestras incógnitas y nos piden la fuerza elástica, además de la elongación del resorte. Cada cuerpo tiene su propio coeficiente de rozamiento. Bien, trabajamos con el diagrama de cuerpo libre. Identificamos fuerzas toda la vida para abajo en líneas rectas del peso. En el gráfico podemos apreciar un pequeño triángulo que vamos a utilizar en un momento. Descomponemos el peso en ambos ejes. Recordamos que el ángulo se repite en el eje Y por geometría. Donde choca el ángulo, aplicamos la función coseno. Donde no choca el ángulo, la función seno. Siempre que un cuerpo está apoyado, aparece la fuerza de reacción normal. Normal 1 para el cuerpo 1, normal 2 para el cuerpo 2. Tenemos un resorte. Si empujamos a un resorte, el resorte nos devuelve una fuerza, que es justamente la fuerza elástica, que se encontraría en este sentido, y al otro cuerpo lo empujaría en este sentido. Fuerza elástica, fuerza elástica. Asumimos que el sistema se mueve en dirección de abajo hacia arriba. Eso es importante para definir los signos de las fuerzas. Positivo, las fuerzas que están a favor del movimiento, y negativo, las fuerzas que están en contra del movimiento. Además, como hay movimiento, también en cada cuerpo existe la fuerza de fricción. Tiene fórmula, es mu1 por la normal 1, el otro va a ser mu2 por la normal 2. Identificadas todas las fuerzas, pasamos al siguiente paso. Para cada masa, realizamos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Se forma la ecuación 1. Las fuerzas que están a favor del movimiento, positivas, observamos que la fuerza P está a favor del movimiento y todas las demás en negativo. Menos masa 1, gravedad por el seno del ángulo. Menos mu1 por la normal 1 menos la fuerza elástica, igual a la masa 1 por la aceleración. Realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, porque en ese eje no hay movimiento y se forma la ecuación 2. Apreciamos que solamente está la normal 1 y va a ser igual por equilibrio a la masa 1 gravedad por coseno del ángulo. De la misma manera analizamos la masa 2, realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa 2 por la aceleración, ya que se está moviendo. Se forma la ecuación 3. A favor del movimiento está la fuerza elástica, en contra la masa 2, gravedad por el seno del ángulo, también la fuerza de rozamiento 2. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración. Realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Eso va a ser igual a 0 porque en ese eje no hay movimiento. Como hay dos fuerzas, esas estarían en equilibrio. La normal 2 igual a la masa 2 gravedad por coseno del ángulo. Esas son las 4 ecuaciones que se forman del diagrama de cuerpo libre. Ahora hay que resolver estas ecuaciones. Para poder obtener la fuerza elástica, en primer lugar vamos a calcular la aceleración con que se mueve el sistema. Posteriormente calculamos la fuerza elástica. Finalmente la elongación del resorte. Apreciamos que la fuerza elástica está con negativo en la ecuación 1 y con positivo en la ecuación 3. Así que vamos a sumar ambas ecuaciones para que se eliminen las fuerzas elásticas en un primer momento. Matemática, sustituimos en primer lugar las normales, la ecuación 2 en la ecuación 1 y la ecuación 4 en la ecuación 3. Posteriormente, sumamos ecuación 1 con ecuación 3. Ya tenemos las dos ecuaciones donde se ha sustituido la normal. Podemos simplificar las fuerzas elásticas, despejar la aceleración y obtener ese elemento que necesitamos. También aprovechamos para factorizar elementos comunes en ambos miembros. Muy bien, factorizados elementos comunes, despejamos la aceleración. Una vez despejados, sustituimos datos, pero nos damos cuenta que no tenemos el ángulo alfa. Por lo tanto, en una operación auxiliar calculamos el ángulo alfa. Observando el pequeño triángulo notable que está dentro del plano inclinado, podemos apreciar que A y B corresponden a un triángulo rectángulo de lados 3 y 4. A es 3, B es 4. Por conocimiento general, si la base es 3, la altura es 4, la hipotenusa es 5. Definimos las funciones trigonométricas. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 5, 3/5. Con la misma lógica, la función seno del ángulo
es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 4, la hipotenusa 5. Entonces el coseno del ángulo es 3/5 y el seno 4/5. Podríamos reemplazar en la expresión. Donde vemos seno, nosotros anotaremos 4/5 y coseno 3/5. Y con mayor facilidad procedemos a reemplazar los valores numéricos, haciendo notar que las masas también tienen un valor que está cubierto por el color pintado. La primera masa tiene un valor de 20 kilogramos, la segunda masa de 10 kilogramos. Una vez reemplazados los datos, procedemos a resolver con la calculadora científica, obteniendo una aceleración de 156,46 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, procedemos a calcular la fuerza elástica, utilizando la ecuación 3, porque es la ecuación donde la fuerza elástica está de una forma más sencilla de despejar, quedando el despeje de la siguiente manera. Factorizando la masa 2 queda de la siguiente manera. Ahora nos queda reemplazar datos. Una vez reemplazado, procedemos a resolver con la calculadora científica, teniendo un valor de 1654,85, redondeado a 2 decimales. Newton por ser una fuerza. Ya para finalizar, procedemos a calcular la elongación del resorte, la compresión. Recordamos que la fuerza elástica es igual a la constante de elasticidad por la elongación del resorte. Despejamos X, que representa la elongación, y va a ser igual a la fuerza elástica partido entre la constante de elasticidad. Reemplazamos datos, solo valores numéricos, operamos con la calculadora científica, teniendo una elongación de 0,55 metros, es decir, como 55 centímetros. Bien, ahora inténtalo tú.